El silencio de Dios es una respuesta contundente de victoria. Quiero darte esta pequeña reflexión del día de hoy, donde a veces queremos ver los milagros, a veces queremos ver el poder de Dios que se mueva. Pero hay situaciones, amados hermanos, que todo queda en silencio, como que si Dios no nos escuchara, como que si Dios no nos respaldara, como que si Dios no estuviera con nosotros. ¿Te ha pasado así? A veces el silencio, amados hermanos, es la mejor respuesta de Dios. Y quiero llevarte a esta reflexión, amado hermano, para enseñarte que cuando Dios está en silencio, es porque está preparando tu victoria. Cuando Dios se queda en silencio, es porque está preparando lo mejor de ti. Es cuando Dios te va a levantar encima de tus enemigos. Cuando todo está en silencio, cuando Dios te lleva a la soledad y empiezas a ver que no hay amigos, empiezas a ver que ya no hay hermanos en la fe, empiezas a ver cómo te abandonan. Ahí es cuando el poder de Dios está obrando poderosamente a tu favor. Quiero hablarle a alguien hoy que está pasando una soledad, depresión, ansiedad. El silencio de Dios, tú a veces oras, tú a veces meditas en la palabra y no hay respuesta. Has llorado, te han dejado, te han abandonado, te han dado la espalda. Y Dios, amados hermanos, de alguna manera o de otra, guarda silencio. Pero guarda silencio por una razón muy hermosa. Y es esta razón que te quiero decir. Esta razón de que Dios se queda en silencio es porque está trabajando, está obrando a tu favor. Dios está haciendo que la victoria que te va a entregar sea contundente, que tus enemigos sean avergonzados y derrotados, todos los que te hacen la guerra, todos los que te pleitean, todos los que vienen en contra de ti, Dios los va a avergonzar. Y muchas veces Dios queda en silencio. Muchas veces no vemos respuesta de Dios. Los supuestos amigos nos abandonan, los supuestos familiares nos dan la espalda, los hermanos en la fe, aún pastores, nos dan la espalda, y el silencio de Dios es absoluto. Pero déjame decirte que cuando tú estés en esa situación es porque el poder de Dios se está moviendo poderosamente y que el milagro que Dios va a traer en tu vida y la respuesta que va a traer a tu caso, a tu enfermedad, a esa demanda, a ese problema financiero, a esa deuda, viene con una contundente victoria. Porque si Dios no te ha respondido, si Dios no te ha contestado, es porque quiere darte una victoria para exhibirte sobre tus enemigos, para enseñarle a tus enemigos que a pesar que te abandonaron, a pesar de que te hicieron la guerra, a pesar de que aquellos supuestos amigos te abandonaron y te dejaron solo, dice el Señor, cuando el Señor estaba para ser arrestado, dice, ustedes se van a ir, uno por allá y otro por acá, y me dejarán solo, mas no estoy solo, dice Cristo, el Padre está conmigo. Ahí en ese momento Cristo les estaba diciendo que lo iban a abandonar. Judas lo iba a vender, Pedro lo iba a negar y los otros discípulos lo iban a dejar. Así hay momentos que tú te sientes sola, te sientes abandonada, pero en ese silencio dice la palabra, Cristo dice, ustedes me van a dejar solo. Humanamente nadie me va a ayudar, humanamente no hay nadie que me pueda ayudar o que esté conmigo en la situación, pero el Padre está conmigo. Bendito es el nombre del Señor. Vengo a darle una palabra a alguien hoy
domingo 2 de noviembre de 2025. Dios está contigo. El silencio es una respuesta contundente de una gran victoria que viene para ti. Una victoria de enfermedad, una victoria de deuda, de financiero, un problema legal, un problema que te han llevado a jueces injustamente, que te quieren robar las propiedades, te quieren robar dinero. Cancelamos en el nombre de Jesús y lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Toda intención de las tinieblas. Mira lo que dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice la palabra, verso 5, y echándose debajo del enebro, está hablando de Elías, profeta de Dios, se quedó dormido. Ya no tenía fuerzas, ya no sentía el respaldo de Dios. Elías estaba huyendo de Jezabel porque había dado muerte a 450 falsos profetas, y Jezabel y un reino entero iba detrás de él. Y dice la palabra, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. No tenía fuerza ya. Y dice la palabra, y aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Si tú lees el versículo anterior, dice que él deseaba la muerte. Él deseaba morir. Le dice al Señor, quítame la vida, ya no tengo fuerzas. Me han abandonado todos, solamente he quedado yo como profeta. Y procuran mi vida, quieren matarme. Y Elías se quedó dormido debajo de un árbol. Y llegó el ángel a despertarlo. Y le dijo, aquí hay comida, come y bebe. Y luego dice la palabra, verso 6, entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aguas, porque Dios va a traer bendición aun cuando tú no la estás viendo, aun cuando solamente ves soledad. Dios está obrando a tu favor. Mira este poderoso mensaje. Y dice que miró en su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Estaba cansado de huir de los problemas, cansado de huir de la deuda, cansado de huir de la enfermedad, cansado de buscar hospitales, clínicas, laboratorios. ¿Te está pasando algo similar? ¿Estás sola? Elías se sintió solo. Elías deseó la muerte. Mátame, le dice a Dios. Ya, no quiero vivir, le dice. Y dice el verso 7, Primera Reyes 19, verso 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, o sea, Cristo, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Bendito es el nombre del Señor. Ese desierto que estás atravesando, no va a haber tu muerte. Se va a levantar un guerrero y una guerrera del Señor. Amado hermano, escucha este mensaje. Al momento de levantarse, comió y bebió. Y el ángel le dice, largo camino te espera. Y caminó 40 días. Caminó 40 días después de haber comido. ¿Se imaginan, amados hermanos, que Dios está obrando a tu favor? Elías no sabía, pero Dios envió un ángel. Él deseaba la muerte, pero Dios deseaba la vida. Y Dios le envió comida porque él estaba tan cansado de huir de los problemas. Lo más increíble es que en esta lección Dios nos enseña que a pesar que nos sintamos solos, Él está con nosotros. Él va a enviar a alguien a bendecir tu vida. Él va a enviar a alguien a resolver ese problema financiero, esa economía que está dañada, ese matrimonio. Dios va a enviar a alguien a orar por ti para recibir sanidad. Yo no sé cuál es tu problema, pero yo le creo a Dios. Yo creo en un Dios de poder. Y dice la palabra que Elías ya no sentía la fuerza para continuar, ya no quería continuar, deseaba la muerte, pero Dios le envió al ángel y le dice, dele de comer. Y dice el verso 8, lea conmigo. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido, mira qué hermoso, porque Dios viene a fortalecer a alguien hoy. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Porque ahí te necesita Dios, en el monte santo, la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el silencio.
Las respuestas a tu vida están en el silencio. Cuando todo está en silencio es porque Dios está trabajando. Bendito es el nombre del Señor. Cuando no ves salida, cuando ya topaste con pared, cuando ya no tienes nada que hacer por tus fuerzas, por tus supuestos amigos, empieza a obrar el poder de Dios en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, se topó con el mar y atrás los enemigos. Allí es cuando empiezas a ver el poder de Dios, y aquel mar se abrió y empezó a caminar en seco el pueblo de Israel, y después Dios dijo que el mar empieza su cauce normal y ahogó a todos los egipcios. Ese es el Dios que yo predico, el Dios que hace milagros, el Dios de lo imposible, que aunque tú no ves respuesta, aunque todo esté en silencio, aunque todos te hayan dado la espalda, Dios está contigo, obrando a tu favor para darte una victoria contundente sobre esos enemigos que se te han levantado en contra tuya. Y ahí se metió en una cueva, dice, donde pasó la noche, y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Wow. Estaba todo en silencio. Elías esperaba una respuesta y no la hubo. Deseaba la muerte. Verso 10 dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera. Mira hermoso, escucha esta palabra. Sal fuera, le dice Jehová, y ponte en el monte, dice, en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová paseaba, dice, en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Escucha la palabra. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. A veces queremos que se muevan los cielos y la tierra y que el patalee el diablo, etc. Pero mira lo que dice la palabra. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego. Esta es la respuesta a tu vida. El silencio de Dios. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué hermoso mensaje. Toda gloria y honra para ti, oh Dios. Dios no estaba en el viento que rompía las peñas. Dios no estaba en el fuego, en el terremoto. Estaba en lo apacible. Dios es Dios que soluciona los problemas. Dios es Dios que no llega la enfermedad a Él, porque Él es eterno, ni los problemas. Y Dios está en lo apacible. Por eso dice la palabra, Éxodo 14, versículo 14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estás inquieta, lo entiendo. Ese problema que tienes no es fácil, pero Dios te manda a estar quieta, tranquilo. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No te enfrentes a tus enemigos. No busques que tus enemigos o tus amigos que te han dado la espalda o quienes te hayan abandonado vengan por ti. No. Dice la palabra que Elías, el Señor le dice, Yahweh le dice, Jehová: Elías, ponte enfrente de mí. Y empezó a salir, dice la palabra, un viento que rompía las peñas. Mira qué poderoso.
pero Dios no estaba ahí. Y luego dice la palabra que hubo un terremoto. ¿Te imaginas? En una escena así, hay terremoto, hay fuego y hay un viento abrasador, pero no estaba la presencia de Dios en ninguna de esas características. ¿Dónde está la presencia de Dios? En un silbo apacible. Ahí donde tú has llorado en soledad. Ahí está Dios, ahí está la presencia del Señor. Ahí cuando tú te has sentido sola, cuando te has sentido abandonado, cuando te sientes que vas a perder el caso, cuando sientes que vas a perder la vida por esa enfermedad, es ahí donde Dios está obrando a tu favor. Y Elías lo entendió, y cuando empezó a escuchar aquel silbo apacible y delicado, se cubrió con su manto y dijo: ahí está la presencia de Dios. Dios está en lo apacible. Entre más quieto estés, a pesar de los problemas, el silencio de Dios es una respuesta con victoria para ti. Aprende a depender del Señor, de creerle a Dios, y verás la mano de Yahweh Sebaot obrando a tu favor poderosamente. En lo apacible, en el silencio, en la soledad, donde todos te han abandonado, la presencia del Altísimo estará contigo y te dará la victoria, porque yo lo creo. Yo creo que Dios está en lo apacible. Tú tienes un problema, pero más grande que tu problema es Yahweh Sebaot. Más grande que tu dificultad, de tu problema de deuda, de tu problema de enfermedad, de tu problema legal, más grande que todo eso es Dios. Dale la honra y la gloria a Dios. Alaba a Dios. En medio de la prueba, alaba, dice aquella canción, el himno de victoria de Dani Berríos. Cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando para darte la victoria. No estaba en el fuego la presencia de Dios. No estaba en el terremoto. No estaba en el viento que rompía las peñas. Estaba en un silbo apacible y delicado. Ahí en el silencio, guarda silencio. Deja que Dios pelee tus batallas. Deja que Yahweh pelee tus batallas. Deja que Yeshua pelee tus batallas. No pelees tú. No te defiendas tú, porque el que va a darte la victoria es aquel que está trabajando en silencio, porque el silencio de Dios es una respuesta contundente. ¿Sabes que hay respuesta de fuego? ¿Sabes que hay respuesta de viento apacible? ¿Sabes que hay respuesta de terremotos, de juicio de Dios? Un terremoto, juicio. El fuego es una respuesta de Dios inmediatamente a una afrenta. Pero cuando está el silencio de Dios, es porque está preparando tu victoria. No pelees tú, deja que Dios pelee por ti. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, Yahweh Sebaot peleará por vosotros, y la orden, vosotros estaréis tranquilos. Si Dios está peleando tus batallas, tus victorias están aseguradas. Quería darte esta palabra. El silencio de Dios es la mejor respuesta que tú puedes esperar a tu victoria, que ya está sellada y firmada. En 1 Samuel capítulo 24, David estaba en una cueva, angustiado, afligido, porque lo perseguía el rey Saúl. Pero Dios envió a su enemigo a esa cueva. El silencio de Dios es el que está trabajando, y llevó al enemigo de David, al rey Saúl, a la cueva. Y David pudo haberle quitado la vida, pero no lo hizo, solamente le cortó y rasgó su manto, porque entendió que era un ungido de Yahweh. Pero salió de la cueva y le gritó: ¡Saúl! ¡Saúl! Y Saúl despertó. No te he quitado la vida, aunque Dios me entregó en tus manos. Mira, te he perdonado la vida.
Desde ese momento el rey Saúl ya no lo volvió a perseguir. Todos los que te han perseguido para eliminarte, los que te han perseguido para decapitarte, los que han cavado un hoyo, en él caerán. Aquellos que han puesto trampas para que tú caigas, son ellos los que van a caer, porque Dios los va a llevar a que estén en el suelo. ¿Sabes por qué? Porque Dios, el Eterno, pelea tus batallas. Los que han hecho un hoyo, en él caerán. Los que se han levantado contra ti, Dios los va a destruir. Todos aquellos que te hacen la guerra, los que quieren robar tu bendición, los que se han alejado de ti, vendrán a dar testimonio de que Dios está contigo y que la mano de Dios está contigo, y por ende no pudieron destruirte, porque Dios te dio la victoria antes que ellos vengan a hacerte la guerra. Dice la palabra que en aquella cueva vinieron a David de muchas provincias y se unieron al nuevo rey, al rey que andaba persiguiendo a Saúl para matar. Vinieron gente de diferente, porque Dios está obrando a tu favor. Dios está trayendo gente que te va a ayudar. Dios va a traer gente que te va a bendecir. Así como en el caso de Job, cuando pasó la prueba, dice la palabra que vinieron familiares, le traían una bendición, le traían otra, y el postrer estado fue de gran bendición de Job. Declaro en el nombre precioso de Yeshua que el silencio de Dios es una respuesta en victoria para ti. Padre amado, he predicado tu palabra. Yo he creído, Padre, que ese problema está resuelto, esa enfermedad está resuelta. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua, está resuelto ese problema legal, ese problema, Padre, donde hay jueces injustos, abogados injustos, pero tú eres el juez y abogado que se encarga de todos los casos, de mi caso y de los casos de mis hermanos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nos declaramos en victoria. No hay enfermedad ya. Se va la enfermedad ahora en el nombre precioso de Yeshua. Todo problema se va, toda crisis financiera se va, toda deuda se va en el nombre precioso. Matrimonios restaurados ahora en el nombre precioso de Yeshua. El silencio de Dios. Tú has llorado en silencio. Dios te está dando respuesta hoy. Estoy trabajando para darte una contundente victoria. En el nombre precioso de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Amén. Que el Señor me los bendiga. El Señor está trabajando a tu favor. ¿Qué debo de hacer? Dice la palabra, Éxodo 14, 13. Ven la salvación que Yahweh hará por ustedes hoy. Y dice la palabra, porque los egipcios que ustedes han visto, no los van a volver a ver. Tus enemigos, no los vas a volver a ver. Dios ya está al cargo de tu asunto, de mi asunto, y todo está resuelto en el nombre precioso del Hijo del Eterno, Yahweh Sebaot Yeshua. Está resuelto mi problema. Yo ya no tengo problemas, porque el Señor me mandó y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquila, que ya Dios te dio la victoria. Tranquilo, que ya el Eterno, Yahweh Sebaot, Yeshua, ya nos dio la victoria. Podés celebrar.